Entonces, así muy rápidamente vamos a comenzar con algunos de los pequeños problemas que enfrenta la arqueología y la ciencia que tienen que ver con la Gran Pirámide. El primer problema, así rápidamente que se me viene a la cabeza, porque esto es así directo a la cámara entre tú y yo, y no tengo un guión como tal. El primer problema que se me viene a la cabeza es la orientación de la Gran Pirámide. ¿Y qué significa esto de la orientación? Bueno, la pirámide, la Gran Pirámide, está orientada casi a la perfección al norte, al sur y al este. Es decir, está alineada casi a la perfección al norte de la Tierra. ¿Por qué decimos que está alineada casi a la perfección? Porque la falla es una cosa muy chiquitita. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú intentas alinear hacia el norte una estructura, entre más grande es, más difícil se vuelve. Y puedes ponerte a investigar, y te pido que por favor lo hagas, qué tipo de monumentos o edificios están alineados al norte de manera perfecta. Y te vas a dar cuenta que grandes edificios y estructuras en la actualidad no tienen el mismo nivel de perfección en la alineación hacia el norte. Esto es un gran problema. Pero ¿qué dice la arqueología? La arqueología dice, bueno, es que esto es una coincidencia. Ellos simplemente quisieron alinearla al norte y coincidentemente pues casi le atinan a la perfección absoluta. La Gran Pirámide durante milenios fue el edificio con la mejor orientación que puede existir. Después avanzó la humanidad, ¿no? Y entonces vinieron otros edificios como el Capitolio en Estados Unidos que tiene un margen de error mayor que el de la Gran Pirámide. Entonces desde ahí ya hay un problema, ¿vale? Ahora, cuando tú entras a la Gran Pirámide, pasas un corredizo, tienes que subir unas escaleras por un espacio muy reducido. Entonces, bueno, tú entras dentro de la Gran Pirámide y te sigues por la galería y entonces llegas a la Cámara del Rey. Y cuando estás dentro de la Cámara del Rey, resulta que todo lo que está a tu alrededor es granito. El granito es una roca que es muy dura. El problema es que el cobre no puede cortarla. Esto significa que por más que tú intentes cortar a la perfección un bloque de granito con herramientas de cobre, no vas a poder. Lo puedes hacer con acero, lo puedes hacer con hierro, pero no lo vas a lograr con cobre porque el cobre tiene una dureza que no es suficiente y lo único que vas a hacer es romper y doblar el cobre y no vas a lograr cortar el granito. El problema es que cuando estás dentro de la gran galería estás viendo bloques perfectamente cortados, ensamblados y colocados a la perfección sin necesidad de cemento. Ensamblan a la perfección uno a otro en una superficie que es prácticamente precisa en la forma en que está pulida. Cada una de esas líneas que existen entre los bloques, si tú pones un rayo láser de esos que para como apuntador, si tú pones un rayo láser en estas uniones, la unión es absolutamente recta y perfecta. Eso es un gran problema que la arqueología no puede explicar. Ahí dentro de la Cámara del Rey estás viendo lo que llaman el sarcófago. El sarcófago de la Cámara del Rey, que supuestamente sería el sarcófago de Keops, según la arqueología. En primera, muchas personas no saben que sarcófago significa devorador de carne. No es una palabra egipcia, es una palabra griega. Y esto es porque los griegos, cuando llegaron a Egipto, nunca encontraron una sola momia, un solo cuerpo dentro de un sarcófago. Entonces le llamaron devoradores de carne, porque no había nada adentro. Entonces, bueno, eso es un dato curioso, pero ¿cuál es el problema aquí? Bueno, si tú ves este bloque que llaman el sarcófago, que está hecho de granito rosado y de granito me parece que es de Asuán, ahorita no recuerdo la cantera, que está aparte a bastantes kilómetros de distancia, que es muy lejano y es otro gran problema que la ciencia no puede explicar cómo transportaron bloques de toneladas de peso de esa magnitud y además colocarlos a esa altura de más de 50 metros, 60 metros, 70 metros de altura, pero bueno, no nos vamos a fijar en eso. Si nosotros vemos el sarcófago está pulido. Entonces a alguien se le ocurrió medir qué tan perfectamente estaba pulido. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando tú estás puliendo algo con tu mano, por ejemplo, y estás pasando una lija, pues tú vas a decir, mira, está muy bien pulidito, qué bello se ve. Pero si tú pones un aparatito que mide el nivel de precisión de ese pulido, hay obviamente vamos a decir que tiene ciertos errores, porque en el pulido se van a ver como unas ondas y no va a ser un pulido perfecto. El grado de perfección del pulido es de la mitad o del tamaño del espesor de un cabello humano, lo cual es imposible hacerlo con las manos. Ahora, cuando tú ves la Gran Pirámide de nuevo, si tú la ves desde afuera vas a ver que son bloques de piedra caliza, esos son por fuera. Esos bloques, que aparte son millones de bloques, cada bloque pues pesa muchas toneladas, estos son más de 1000 kilos. Y estos bloques de piedra caliza
están perfectamente cortados y ensamblados para hacer la forma de la Gran Pirámide. El problema es que pocas personas te dicen que cada uno de los bloques tiene una medida diferente. No fueron cortados igual, cada bloque es único y original. Es una especie de rompecabezas gigantesco, que supuestamente, según la arqueología, hace 4.500 años, seres humanos sin tecnología, más que cuando acabábamos de salir de la edad de las cavernas, logramos hacer esa estructura. Eso dicen. La lógica, la razón te dicen que obviamente eso no lo pudieron haber logrado seres humanos que apenas salían de las cuevas. No tiene sentido. Otro gran enigma, que es uno de mis favoritos y te pido que lo investigues, que lo busques, es la famosa estatua de Kefren. Esta estatua de Kefren está en el Museo del Cairo, y cuando tú ves esta estatua, está hecha de diorita, que es un material que no puede cortar el cobre. Pero se supone que esa estatua la hicieron los egipcios utilizando herramientas de cobre, porque aún no conocían el hierro, el acero, no lo conocían. Y si tú ves esa estatua, que es la estatua de Kefren, es absolutamente perfecta. Tiene una definición perfecta, está totalmente pulida a la perfección, tiene bien marcado todo el cuerpo, los brazos, el pecho, las costillas, el rostro. Y cualquier persona en su sano juicio, cualquier artesano y cualquier ingeniero que no tenga nada que ver con arqueología ni nada de eso, cualquier persona que tenga un poquito de sentido común, cualquier científico, vuelvo a repetir, ingeniero o algún artista que trabaje esculturas, y algún ingeniero como Christopher Dunn, el cual también te pido y estaría increíble que investigues sobre él, Christopher Dunn, pues cualquiera de ellos cuando ve esta estatua te va a decir: esta estatua es imposible de hacer con herramientas de cobre. Inclusive te van a decir que es imposible de hacer a mano. Es un trabajo absolutamente extraordinario y prácticamente imposible de crear si no está hecho con máquinas. Eso lo dicen ingenieros cuando ven esta estatua y otras estatuas que están en Egipto. Otro problema, ya para cerrar con broche de oro, porque te podría estar platicando horas acerca de los problemas que existen en Egipto y cómo la arqueología y la ciencia oficial no puede explicar. Cuando tú ves ciertas estatuas, algunas particularmente que son de Ramsés II, estas estatuas que dicen, porque ese es otro problema, la ciencia y la arqueología te dicen que son de Ramsés II, un faraón. Pero el problema es que los grabados que existen dentro de esas estatuas y que dicen que por eso pertenece a ese faraón, en eso es lo único en lo que se basan, porque ahí tiene su grabado, ahí tiene su nombre. Y no se les ha ocurrido pensar, bueno, es que la estatua ya estaba y lo que hicieron fue poner su nombre porque era el faraón que gobernaba en esa época. Es como si yo le pongo mi firma a un Tesla, a un carro Tesla, y te digo, y la gente después en el futuro lo ve y dice: ese carro era de Iván. No, ahí estaba, yo nada más le puse mi nombre. Esto te lo estoy diciendo porque algunas de las estatuas de Ramsés II no nada más tienen el nombre de Ramsés II, sino de otros faraones, pero eso no dice la arqueología, no habla de eso, no se mete ni explica eso para evitar precisamente romper con las mentiras y las cosas falsas que han creado a lo largo de la historia, diciéndote que existe una línea la cual no tiene sentido cuando ves el Egipto real, los hechos como son. Si tú observas el rostro, la perfección absoluta del rostro y del cuerpo, pues te vas a dar cuenta, y esto le pasó a Christopher Dunn, este ingeniero que trabaja con máquinas de precisión, cuando vio una de estas estatuas dijo: esto está hecho con una máquina, no está hecho a mano. ¿Y cómo se dio cuenta de esto? Porque la distribución del rostro, aparte de tener medidas precisas y perfectas que tienen que ver con geometría, vamos a llamarle geometría natural, tienen reglas geométricas de proporción áurea en todo el rostro, en todo el cuerpo, y el nivel de simetría del ojo izquierdo con el derecho, del oído izquierdo con el derecho, del cachetito izquierdo con el cachetito, todo eso es absolutamente y perfectamente simétrico. Y estamos hablando de una imagen, de una estatua que es tridimensional, y en toda su forma tridimensional es perfectamente simétrica, lo cual es imposible de hacer con las manos. No hay manera, porque como humano no puedes tener esa clase de mediciones, esa clase de perfección. ¿Por qué será que los ingenieros y los matemáticos se sorprenden? Que la arqueología y la historia oficial simplemente no pueden explicar.